esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Padre Santo, guárdalos en ese nombre tuyo que a mí me diste, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, pues tú me los habías encomendado y ninguno de ellos se perdió, excepto el que llevaba en sí la perdición. Pues en esto había de cumplirse la Escritura. Pero ahora que voy a ti, y estando todavía en el mundo, digo estas cosas para que tengan en ellos la plenitud de mi alegría. Yo les he dado tu mensaje y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los defiendas del maligno. Ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Conságralos mediante la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me has enviado al mundo, así yo también los envío al mundo. Por ellos ofrezco el sacrificio, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas. Es el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, versículos 11b al 19. Ayer discutimos la primera parte de este capítulo 17, que es una bendición, hermanos y hermanas, una oración de parte de Cristo magistral. Ayer decíamos que este es el testamento de Cristo que deja antes de irse y morir por nosotros, en su reflexión acerca de su propia vida, que no vivió para sí, sino que se entregó para nosotros. Y también es llamado la oración sacerdotal. Hoy básicamente, hermanos y hermanas, lo que nosotros vemos aquí es la responsabilidad que Jesucristo ha tenido con su misión para favorecernos a nosotros en nuestra vida. El asegurarse Jesucristo de que vamos a ser guardados y protegidos ante algo muy importante que es enemigo de Dios y nuestro. La tentación, el caer en la tentación, el mal y sobre todo vencer el maligno. Hoy todo eso queda claro. Estar consagrados, separados, hermanos y hermanas, del mundo, aunque vivimos en el mundo. ¿Cómo manejamos todo eso? Hoy lo vamos a ver desde la perspectiva de la oración sacerdotal, del testamento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos tiene que decir hoy? La idea fuerza, hermanos y hermanas, también comprende un tema que está envuelto en esta oración, y es la felicidad. La búsqueda de todos nosotros por la felicidad, hermanos y hermanas, plena, completa, que no sea temporal y pasajera. Jesús la tuvo en mente y quiso que nosotros tuviésemos la totalidad. Por eso hoy la idea fuerza es esta: buscar la felicidad, hermanos y hermanas, sin Jesús lleva a encontrar más infelicidad. Buscar la felicidad sin Jesús es encontrar más infelicidad en este mundo. Recuerda que nosotros hemos sido consagrados para Dios, tema también importante en el mensaje de hoy. Pues, hermanos y hermanas, entremos a la reflexión de la palabra de Dios hoy. Hoy, la oración del testamento de nuestro Señor Jesucristo, la oración sacerdotal por nosotros al Padre, hermanos y hermanas, pide inicialmente que seamos guardados en el nombre de Dios. Eso está en el versículo 11 que acabamos nosotros de leer. Es más, en el versículo 12 dice que seamos custodiados como Él, como Jesús, ¿verdad?, hizo durante su vida física aquí en la tierra, y esa vida mortal que tuvo Él con nosotros aquí en el mundo. Jesús deja claro, hermanos y hermanas, que no quiere que ninguno de nosotros que somos sus seguidores, que creemos en Él, se pierda. Así manifiesta Él el versículo 12. Y ese perderse, hermanos y hermanas, lo hemos discutido aquí, no tiene que ver con extraviarnos, ¿no? O tal vez desorientarnos en la cosa de la vida. Que no nos perdamos, en ese versículo 12 quiere decir que no caigamos en la perdición, que no hagamos de nuestra vida un estado pecaminoso. Por eso es importante ese versículo 12, que ninguno se pierda. Jesús hoy también, hermanos y hermanas, declara que ya uno se perdió.
O sea, ya uno se perdió y se lo recuerda al Padre. El hijo de la perdición, sigue diciendo en ese versículo 12, lo va a identificar, hermanos y hermanas. El hijo de la perdición, ¿qué significa, hermanos y hermanas? El que lleva en sí mismo la perdición. Jesús lo identifica hoy como el maligno, hermanos y hermanas. Jesús identifica que va a haber un peligro y por eso hace petición y hace súplica al Dios del cielo. Existe un peligro, hermanos y hermanas, al cual nosotros, tú y yo, al él irse, hermanos y hermanas, estamos expuestos ante su ausencia física. Versículo 15. El maligno. Ese es identificado hoy como el hijo de la perdición, ¿no? El que lleva en sí mismo la perdición. Y por eso Jesús, hermanos y hermanas, en esta súplica petición al Dios Padre que nos guarde, importante, que nos custodie de Él. Es contra Él. Aquí como que se envuelve algo del final del Padre nuestro. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, que originalmente dice líbranos del maligno. Acuérdate que detrás de toda miseria humana está el maligno. Recuerda, hermanos y hermanas, que el maligno tiene mucho que ofrecer y nada que dar. Recuerda que con la muerte de Cristo cayó también, ¿quién? El maligno. Y eso no lo podemos nosotros olvidar, ¿no? Está revuelto por el mundo y Jesús enfatiza hoy, esa será una gran lucha para nosotros, esa será una gran batalla. Por lo tanto, hermanos y hermanas, Jesucristo establece aquí unos puntos bien importantes que tú y yo no debemos olvidar. Acuérdate, Cristo quiere que luchemos contra el maligno hoy. A veces creemos que la lucha es contra el mal y la maldad, ¿no? Pero hoy Él habla del maligno, de la persona como tal, ¿no? Ese es el hijo de la perdición. La fuerza y la victoria, hermanos y hermanas, en la batalla contra el hijo de la perdición se gana cuando tú y yo estamos unidos. Número 1, punto importante en esta oración para ti y para mí, hermanos y hermanas. Eso está en el versículo 11 de hoy. Es en la unidad, hermanos y hermanas, no separados en enemistad. Eso es lo que da a entender Cristo. No separados en el propósito que tenemos en la vida. Que sean uno como nosotros. Versículo 11. Pero, hermanos y hermanas, nosotros sabemos y hemos escuchado por ahí, en la unión está la fuerza. Este primer punto como defensa contra el maligno, que es el espíritu de esa perdición y el espíritu de este mundo, hermanos, es más importante, la unidad. Cristo nos había enseñado también que un reino dividido no puede subsistir jamás. Una guerra civil entre los que se conocen, los hermanos, no es buena. Por lo tanto, necesitamos la unidad contra ese hijo de la perdición, que se mete en el matrimonio, que se mete en la familia, que se mete en la comunidad cristiana, que se mete en el trabajo, que se mete en el deporte, que se mete en todas partes. Padre y madre no pueden estar divididos, esposo y esposa no pueden estar divididos, hijos y hermanos no pueden estar divididos, comunidad cristiana no puede estar dividida, amigos no pueden estar en enemistad, ni en la interrelación personal, ni en el propósito. ¿Quién ha visto, hermanos y hermanas, que se puede edificar en la división? ¿Has visto tú cuál es el serio problema que a veces tenemos? La falta de unidad es la división. Y la división, hermanos y hermanas, viene provocada ¿por quién? Por el hijo de la perdición, quien lleva en sí mismo la perdición. Por lo tanto, la unidad, a imitación de Dios, Padre y el Hijo, si nosotros la tenemos en esposo y esposa, padre y madre, hijos, padres, hijos, hermanos, comunidad cristiana, será para derrotar a aquel que es el maligno, hermanos y hermanas. No se puede olvidar ese punto tan importante que nos recuerda Jesucristo hoy. Eso es casi a nivel de reprender, de exorcizar. En segundo lugar, hermanos y hermanas, Cristo aquí también en la oración sacerdotal y en su testamento y oración y súplica al Dios Padre, otra fuerza contra el hijo de la perdición y sus acechanzas contra nosotros es la palabra de Dios como verdad. Versículo 17 de hoy, hermanos y hermanas, yo les he dado la palabra, tu palabra es la verdad, dice él ahí. Esta es la palabra. La palabra de Dios tiene poder, hermanos y hermanas, y aquí siempre hemos dicho, lee la palabra de Dios con fe, con seguridad, reflexiónala, medítela, interiorízala.
No la tengas de amuleto en tu casa, no la tengas de adorno cosmético en tu casa, hermanos y hermanas. Esta palabra tiene poder, pero tiene poder cuando alguien que tiene fe la sostiene, la lee, la medita y la reflexiona. Segundo punto en esta oración de parte de Cristo, de súplica para que el poder de Dios se transmita en su palabra para beneficio de cada uno de nosotros. Tu palabra es la verdad. Y siempre que escuches esa palabra, la verdad, Cristo es la verdad, camino, verdad y vida, ¿no? La vid verdadera, racimos pegados a ese tronco somos tú y yo. Por lo tanto, la palabra es Dios, la palabra es Jesús, porque auténticamente Él es la verdad en nuestra vida. En tercer lugar, la custodia, hermanos y hermanas, y protección contra el maligno es en el nombre de Dios. Es en el nombre de Jesús. Nos recuerda el versículo 11b al principio, ¿no? Guárdalos en tu nombre. Yo los guardaba en tu nombre mientras estuve con ellos y los consagraba en tu nombre y los custodiaba en tu nombre. Versículo 2, hermanos y hermanas. Ese en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. Te hemos enseñado aquí a reflexión y meditación significa por el poder de Dios, por la fuerza de Dios, hermanos y hermanas. En el nombre de Jesús, por el poder de Jesús, santifica a tus hijos, bendice a tu familia, empieza las cosas, termina las cosas en el nombre de Dios, por el poder de Dios, ¿no? Esa es la santificación que recibimos nosotros, hermanos y hermanas. Y es un tercer punto aquí que vale la pena que nosotros lo pongamos en práctica. ¿Cómo tú bendices a tus hijos? ¿Con qué poder? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué ánimo? ¿Cómo bendecimos? ¿Con qué seguridad decimos Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, Dios te ayude? ¿Cómo lo decimos? ¿Como una muletilla sin fuerza, sin valor, sin contenido? Con dudas y sospechas, como un amuleto de buena suerte. Dios te acompañe. Seguridad es lo que habla Jesucristo, ¿no? Es palabra de poder, hermanos y hermanas. El nombre de Dios tiene poder. La fuerza de Dios tiene poder. Esta palabra tiene poder porque manifestada en el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Dios. Esa oración, esa frase, esa súplica, esa declaración tiene poder. Porque es en el nombre de Él, hermanos y hermanas. Hay un cuarto punto aquí finalmente, hermanos. Jesús pide que para vencer al maligno seamos santificados, seamos consagrados. Versículo 17, es una parte exclusiva, hermanos y hermanas. Ser consagrados, hermanos y hermanas, consagrados, santificados. ¿Qué quiere decir? No sé si tú lo entiendes. Puestos aparte. Somos puestos aparte. Cristo quiere que seamos puestos aparte, separados del mundo y llevados a la verdad. Y Él es la verdad. La palabra es la verdad. Dios es la verdad. Separados del mundo, llevados a la verdad. Eso envuelve el cuarto punto, que es de beneficio, hermanos y hermanas, para tener fuerzas contra el maligno. ¿Por qué necesitamos tú y yo ser santificados, consagrados, separados, puestos aparte? Tú, esposo, tú, esposa en el matrimonio, tú, padre, madre, hijos, hermanos, en la familia, en comunidad, en asamblea, en congregación. ¿Por qué necesitamos estar separados? Porque, hermanos y hermanas, no somos del mundo, dice el versículo 14. Y Jesús tampoco es del mundo, dice en el versículo 14. Hemos sido separados para Dios y tú y yo tenemos que entender eso. Aunque no estamos, hermanos y hermanas, en ese mundo y no somos del mundo, tú y yo no podemos entender eso como que estamos desentendidos del mundo o que no tenemos que ver con el mundo. No estar o no ser del mundo no es materia de descenderse del mundo, porque Cristo no era del mundo, estuvo en el mundo y tuvo una responsabilidad en el mundo, y eso es lo que Cristo quiere que hagamos en el mundo, que seamos como Él, ¿no? Somos enviados, dice la palabra. En el versículo 18 dice, somos enviados por parte de Dios. Entonces, ¿cómo yo entiendo eso? ¿Y qué fue lo que Jesucristo quiso decir? Hermanos, vivimos en el mundo, pero no vivimos como el mundo vive.
o como el mundo entiende al mundo. La gente que ama al mundo, se entrega al mundo, cree en el mundo, vive y se deja transformar por el mundo, por el espíritu del mundo, por el príncipe del mundo. Tú y yo hemos aprendido aquí en reflexión que nosotros tenemos que amar al mundo como Dios lo amó. ¿Cómo amó Dios al mundo? Buscando transformar el mundo y buscando salvar al mundo. Así que tú y yo vivimos en el mundo donde no somos del mundo, pero no nos podemos desentender del mundo. Y cuando yo estoy en el mundo, wow, ¿cómo amo esto del mundo? Pues tienes que amarlo porque aquí hay cosas buenas. Pero el mundo se ama a través de la transformación a imagen y semejanza de Dios, cumpliendo la voluntad de Dios y buscando que el mundo conozca la verdad, a Jesucristo enviado por parte de Dios, creyendo en Él y se salven. Así es que los cristianos amamos el mundo. No somos del mundo, pero permanecemos en ese mundo. Es importante ese punto, hermanos y hermanas, que muchas personas no lo entienden. Hemos sido separados para Dios, aunque no estamos en el mundo, hermanos y hermanas. Vivimos en el mundo. No vivimos como el mundo. Hemos sido separados en la verdad, versículo 19. Tu palabra es la verdad, dice ese mismo versículo 19. Y finalmente, hermanos y hermanas, así quiere que Jesús, que tengamos nosotros en sí mismo la alegría cumplida. Versículo 13. Que así tengamos nosotros la alegría cuando no tenemos al maligno detrás de nosotros y es vencido en el nombre de Jesús. Hay felicidad porque hemos buscado la felicidad de acuerdo a Jesús. Por eso la idea fuerza hoy es que busca la verdad o buscar la felicidad sin Jesús lleva a encontrar más infelicidad. Ese versículo 13, en sí mismo mi alegría cumplida, eso es lo que vamos a tener nosotros, porque Él es la felicidad, aunque el mundo nos odie. Porque está claro ahí, manifestado en el versículo 14, que no lo podemos olvidar, aunque el mundo nos odie, porque cumplir la voluntad de Dios, dejar que el Señor sea el Señor, dueño, amo y Señor de nuestra voluntad, dar testimonio conforme a esa voluntad de parte de Dios y de lo que Dios quiere con sus exigencias, no es fácil. Y el mundo nos va a odiar, porque eso desequilibra al mundo, eso desordena al mundo, el mundo no lo entiende, eso pone ansioso al mundo, inquieta al mundo, que nosotros vivamos diferentes, que no caigamos en la moda, en la mentalidad del mundo y recibimos un montón de bendiciones. Eso extraña al mundo porque el mundo no se está dejando guiar por Dios. ¿A qué conclusión podemos llegar aquí, hermanos y hermanas, en este texto tan importante? Segunda parte del capítulo 17, oración sacerdotal y testimonio del testamento de nuestro Dios. Esta es la conclusión a la que podemos llegar. A pesar, hermanos y hermanas, de que Jesús murió por nosotros y nos ganó la vida, eso no termina ahí. Eso no termina ahí. Y nadie se puede lavar las manos y decir, Cristo murió por mí, me dio la vida y resolvió. Ni tampoco, hermanos y hermanas, es la muerte de Cristo quien se hizo responsable por nosotros y nos dio la vida, una sustitución de las responsabilidades que tú y yo tenemos en nuestra vida. Hay gente que dice, Dios provee, he puesto eso en manos de Dios y me olvidé, ni me ocupo de ello. Oiga, un momento, con calma. A veces esto puede ser una mala interpretación y estamos como que dejando una responsabilidad de las cosas que tenemos que encargarnos nosotros personalmente en nuestra vida. Y a pesar de que ya Jesús, hermanos y hermanas, se hizo responsable por nuestra vida, nosotros tenemos responsabilidad con ella. A pesar de que Dios es providente y Dios provee y creemos en la providencia, hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Jesús dio el primer paso, míralo así, por nuestra vida. Nos toca a nosotros ahora darlo también, seguir esos pasos, hermanos y hermanas, que Jesús dio por nosotros. Tenemos que asumir la responsabilidad de nuestra vida con todas sus consecuencias, en las buenas y en las malas, ¿verdad? Con todas. El mundo amenaza nuestra vida, la tuya y la mía, por vivir en ella como testigos de Cristo. Y tú y yo queremos protección porque el mundo nos odia y lo sabemos. Queremos seguridad, queremos tranquilidad. Y Cristo lo sabía y por eso elevó esa súplica al Dios Padre. Los pequeños pasos, hermanos y hermanas, que tú y yo demos en la vida, en el mundo, por mantenernos fieles a Jesús en su amor y ser testigos de Dios, resultan agradables a Dios.
aunque sean pequeños, porque sabes tú que el hijo de la perdición nos hace caer, nos tienta y a veces fallamos y pecamos, no solamente venialmente, a veces pecamos mortalmente. Por eso hoy podemos concluir, hermanos y hermanas, que los pequeños pasos que tú y yo demos, siendo responsables en la vida de este mundo por nuestras vidas, siendo fieles a Jesús, aunque tú y yo hayamos sido infieles, hermanos y hermanas, a Dios, a Jesús, en algún momento de nuestra vida, aunque tú y yo hayamos fallado en el ser, pues, responsables, no solamente con lo de Dios, sino con lo nuestro y hasta con lo del prójimo, ¿no? Cumpliendo las exigencias evangélicas del amor al prójimo como una de ellas, o por no haber abrazado, hermanos y hermanas, acogido algunos sacrificios que se nos presentaron, ciertos dolores, no haberlos entendido. A pesar de todo eso, hermanos y hermanas, Cristo espera que demos el paso porque ya Él dio su paso. Falta en nuestra vida. Por lo tanto, hermanos y hermanas, se resume en esto: buscar la felicidad en Jesús es lo que lleva a la felicidad plena. Buscar la felicidad sin Jesús es encontrar más infelicidad en nuestras vidas. Hoy, hermanos y hermanas, en el nombre de Dios, para terminar la reflexión, continuamos en el Salmo 67 que empezamos ayer. El Salmo que nos habla de el camino de la victoria de la iglesia, el camino de la victoria de Cristo, el camino de la victoria de Dios, de este mundo al otro mundo, pero es del Cristo en victoria. Y tú y yo tenemos que estar en victoria. ¿Has visto cómo el testamento de Cristo es de cosas buenas? ¿Has visto cómo el testamento de Cristo no deja nuestras conciencias preocupadas, en miedo o en pánico, como dijimos ayer, verdad? Cosas bonitas es lo que desea Cristo y tú y yo las tenemos que disfrutar. Por lo tanto, hermanos y hermanas, hoy, como estamos hablando de la victoria contra el enemigo, de la victoria contra el que lleva la perdición en sí mismo, el hijo de la perdición, escucha hoy este salmo que te ayuda en las tentaciones o cuando sientas que tal vez las fuerzas del mal están cerca. Oremos. Amén y amén. Claro, hermanos y hermanas, la venganza de Dios no es contra ninguno de nosotros, ni contra ninguno de nuestros enemigos, ni contra ningún hombre o mujer. La venganza de Dios es contra las tinieblas. Es contra las tinieblas y por eso nos llenamos de alegría. Nuestra lucha no es contra nadie, luchamos contra el maligno. El Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, permanezca para siempre. Con el favor de Dios, mañana te esperamos. Nuevo Evangelio, nueva meditación y reflexión de su palabra. Que te vaya bonito en el día de hoy.